Bueno, pues voy a empezar. Esta es la charla de mejora del Configuration Management. Bueno, al final vamos a hablar del Configuration Ignore y Configuration Split. Son dos módulos que permiten mejorar todo el sistema de gestión de configuraciones. Bueno, mi nombre es Diego Catalán. Me podéis contactar en LinkedIn, Diego Catalán García. Empecé en esto de Drupal en el 2016, voy camino de mi séptimo año. Y empecé en esto de las charlas de Drupal, empecé en una DrupalCon en Amsterdam en el 2019, luego un Drupal Day en Zaragoza aquí en el 2019, vino la pandemia y esta es mi primera DrupalCamp en España. Bueno, eso, en cualquier momento me podéis interrumpir, cualquier pregunta que tengáis. ¿Más alto? Vale, perdón. ¿Así mejor? ¿Bien? Decía, en cualquier momento me podéis interrumpir, si veis algo que necesitáis preguntar, me decís, ¿vale? Bueno, la charla va a ser una pequeña introducción. El segundo punto va a ser por qué necesitamos Configuration Split y Configuration Ignore. Vamos a hablar de la instalación básica. Hablaremos también de qué es un split y cómo se configura los ignore, ¿vale? El Configuration Ignore. Y después hay una serie de 5 casos reales donde hemos aplicado tanto el split como el ignore y los problemas que nos hemos encontrado y las soluciones que hemos adaptado en proyectos reales. Tendremos el tiempo de preguntas y los agradecimientos. Bueno, una pequeña introducción hasta llegar a Drupal 8, Drupal 9, Drupal 10. Bueno, pues yo empecé Drupal 6 solo en mantenimientos. En ese momento el tema de las configuraciones pues era, podemos decir, arcaico, ¿vale? No era lo que tenemos actualmente. Se trabajaba de forma muy manual, se trabajaba con base de datos. Luego llegó Drupal 7, donde estuve trabajando 2 años y supongo que todos, o la gran mayoría que ha trabajado con Drupal 7, instalaríais o tendríais el módulo de features, ¿vale? Que era el sistema de gestión de configuraciones. Era un poco engorroso, tenías muchas dependencias, tenías problemas, te fallaban las features, ¿vale? Este módulo está en Drupal 8, la verdad es que no lo he instalado nunca, ni me he preocupado porque en Drupal 7 no tuve grandes experiencias con él y directamente empecé a utilizar lo que es el Configuration Management que viene en el core de Drupal, tanto el Drupal 8 cuando salió, ya era en Drupal 9 y evidentemente seguirá el proceso en Drupal 10. Vale. La gran pregunta, ¿por qué Configuration Split y Config Ignore? Ahí hay un mensaje, Configuration Management es perfecto. Bueno, en mi opinión, todo lo que voy a decir aquí son opiniones o casos que podéis aplicar o no. Resuelve, para mí es un sistema, si vienes de Drupal 6, Drupal 7, es un sistema muy solvente y que resuelve muy bien sobre todo los despliegues y el despliegue de las configuraciones en los diferentes entornos, pero tiene un pero, y es que hay ciertos casos en los que necesitas de otros módulos, como son el Ignore y el Split, para gestionar diferentes entornos con diferentes configuraciones, módulos en ciertos entornos, etcétera, ¿vale? Los puntos claves del Ignore es que te permiten pues, ignorar configuraciones en ciertos entornos. Esto quiere decir que si haces un despliegue y no quieres importar cuando haces el DrewThing ciertas configuraciones, este módulo te va a bloquear esa importación de configuraciones. El split te permite crear diferentes splits, diferentes configuraciones por entorno normalmente. Lo puedes gestionar de otra manera, pero normalmente lo que se hace o lo que hacemos nosotros es que tenemos diferentes configuraciones por entorno. Lo típico, en local apuntas a los servicios de local, tus mock, los que tengas. En no productivo sueles tener servicios no productivos y los apuntas a no producción, al servicio no productivo, perdón, y en producción apuntas al servicio productivo. Y otra gran baza del split es que te permite instalar ciertos módulos solo en ciertos entornos. El caso más concreto es el local, pues siempre te instalas el Devel y no quieres que se instale en entornos productivos. Vale, vamos a empezar con una pequeña introducción a la instalación y la configuración de los dos módulos. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno,
sistema de instalación no tiene ningún secreto, ¿vale? Composer requerís el módulo y con Drush lo activáis. Drush-en activáis los dos módulos, ¿vale? A la hora de configurar el ignore también es sencillo, ¿vale? Usar estos módulos es sencillo. Es decir, si tú te los instalas y empiezas a usarlos, es sencillo. El problema que tienen estos módulos es cómo los aplicáis en proyectos reales y cómo los configuráis en proyectos reales debido a las casuísticas del proyecto, los entornos que tengáis, los límites de despliegues, porque tenéis ventanas de despliegue limitadas, etcétera, etcétera. Es decir, la configuración de los módulos es sencilla, el problema es aplicarlo. Aquí tenemos la configuración del ignore. La configuración del ignore de este módulo es sencilla. Tenéis un formulario donde podéis añadir las configuraciones, los YAMLs, que no queréis que se importen. Esa es la base. Entonces, como veis aquí, podéis tanto no importar a grosso todo lo que tenga que ver. En este caso tenemos un ejemplo que es no quiero que se importe nada que tenga que ver con el webform, o podéis ser más específicos. Podéis decirle que no me importes dentro del webform, el webform 1, el 2 o lo que necesitéis. Lo mismo para otro caso de uso, que es el ignore, es el sistema de bloques. Sistema de bloques, caso real, cliente trabaja en productivo y mueve los bloques. Si vosotros estáis también desarrollando y importáis la configuración, vais a hacer que sus cambios desaparezcan, ¿vale? Entonces, con este sistema, vosotros aquí añadís lo que queráis que el comando drustin no importe y no le importará. Bueno, perdonad que no he hecho antes la pregunta. ¿Cuántos habéis trabajado con estos módulos o los conocéis? Vale. La gran mayoría. Vale. Ok. Vale, pues entonces iré un poquito rápido, ¿vale? Bueno, pues el split, como sabéis, generáis el split desde la configuración, desde la interface, creéis las carpetas al mismo nivel que tenéis la carpeta config-sync, y lo que va a hacer este módulo es, al final lo que hace es mete configuraciones específicas dentro de las carpetas, dentro de los split. Por lo tanto, podéis tener un split que sea local, un split que sea no productivo, un split que sea productivo. Entonces tenéis diferentes configuraciones dependiendo del entorno. Ahora veremos cómo configuramos, o la solución que hemos adoptado nosotros para configurar el split. Vale. De nuevo, el Configuration Split tiene dos opciones de configuración o dos sistemas principales, que es un Complete Split o un Partial Split. El Complete Split al final es Drupal va a gestionar los YAMLs y los va a añadir solo en el folder, en el split que le digáis, si utilizáis el Complete Split. Es decir, no va a crear un archivo YAML en la carpeta config-sync, la va a guardar directamente en la carpeta del split, ¿vale? En cambio, el Partial Split lo que va a hacer es guardaros el mismo YAML, porque al final es el mismo YAML, tanto en la carpeta config-sync y en la carpeta del split, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Por qué está en el Complete Split la sección de módulos? Porque al final lo que hace es que cuando instaláis un módulo, solo os lo va a instalar en ese entorno. Por lo tanto, no modifica la carpeta config-sync y lo modifica directamente en la carpeta del split. Vale, ahora, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Vale? ¿Cómo configurar, en este caso, el config split? Vale, hasta llegar a esta solución, ahora la explicaré. Empezamos de muchas formas. Empezamos con una gestión de los splits de forma manual. Después teníamos diferentes settings.php dependiendo de los entornos, ¿vale? Pero nos dimos cuenta que esto no era útil. Llegamos a la conclusión, en nuestro caso, de que lo mejor para nuestra solución, además trabajábamos en un proyecto con Kubernetes con variables de entorno, era utilizar las variables de entorno. Si os fijáis, el config split al final guarda los archivos YAML dentro de config/split.config/split y el split que tienes, ¿vale? Nosotros lo que decidimos es todos los split, todas las particiones,
las tenemos desactivadas por defecto. No. Todos los splits los tenemos desactivados por defecto. Entonces, lo único que hacemos para activar un split en el entorno que queremos es esa configuración que tenéis ahí. Declaramos una variable de entorno, le decimos al config split en ese entorno status true. Si os fijáis arriba, eso es lo que veríamos en un entorno. Esta captura es una captura de un proyecto real, se han cambiado los nombres. Si os fijáis, está todo desactivado, tanto en el current status como en el default status. Entonces, si os fijáis, nos está diciendo que active, yendo al settings.php, te ha activado ese split. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque con esta solución, al final, el único punto de ruptura o el único punto del que nos tenemos que preocupar es la variable de entorno. No nos preocupamos porque en un entorno, el típico caso que nos encontrábamos, no sabíamos muy bien qué split estaba activado, o se nos activaban dos splits, o cuando exportábamos la configuración se nos activaba otro split que, bueno, teníamos una serie de problemas. Llegamos a este punto en el que nosotros configuramos el módulo de esta manera al principio del proyecto, añadimos esa configuración en el settings.php y nos olvidamos ya de tener que manejar los splits en sí. Lo único que tenemos que manejar ya a partir de ese momento es las configuraciones. ¿Vale? No sé si alguien trabaja de esta manera o tiene otra forma de gestionar esto, pero bueno. ¿Hay alguno que utilice otra forma o utilizáis esta así a mano alzada? No, pero también la última versión del módulo de config split también te permite activar la que quieras y solamente lo guarda en base de datos y no lo guarda en configuración. Es otra forma de... Es otra forma, eso es. Sí, bueno, esto se puso hace ya más de un año y pico, o sea, se puso hace tiempo y es lo que estábamos en ese momento usando, eso es. Vale. Vale, ahora vamos a entrar ya en la parte de casos reales y cómo los hemos resuelto, ¿vale? El típico caso que nos encontramos en los proyectos es que nosotros estamos desarrollando a la vez que el equipo editorial está cambiando cosas en producción. El típico caso es que el equipo editorial modifica los bloques o modifica los webform, nosotros los hemos desplegado en producción, ya los hemos entregado, pero el cliente empieza a hacer cambios. Otro caso es que trabajáis en un mantenimiento o mejoras con el equipo editorial, mientras ese equipo editorial está haciendo cambios en producción. Vale, empezáis un nuevo desarrollo, lo preparáis todo, exportáis la configuración y cuando llega a producción, al día siguiente de haber desplegado, tenéis el típico problema, bug, de que me ha desaparecido contenido en producción o se me ha desestructurado la web o se me han cambiado de orden las cosas, ¿vale? Pues en este caso la solución, si habéis usado config ignore, seguramente os habéis encontrado este caso, es utilizar el config ignore para indicar qué configuraciones no queréis que sean importadas en la base de datos de producción, ¿vale? Ahora, una serie, en este caso concreto de la utilización del config ignore, os voy a dar una serie de tips que nosotros pues, nos hemos encontrado y que hemos resuelto, ¿vale? El primer tip es el combinar los dos módulos. Al final el configuration ignore está sobre todo pensado para los despliegues en producción y no machacar o no sobreescribir configuraciones de cliente, ¿vale? O del proyecto, pero no queréis que esto se aplique en un entorno local o en un entorno no productivo porque no os interesa, ¿vale? Pues podéis combinar el split con el ignore y tener diferentes configuraciones del ignore en los diferentes entornos, ¿vale? La siguiente pregunta que nosotros nos encontrábamos es ¿qué ocurre si yo quiero desplegar algo que está ignorado en producción? Yo hago un desarrollo sobre algo que está ignorado en producción, pero lo quiero sobreescribir, ¿vale? O quiero actualizar lo que tengo en producción. Lo normal o lo que solemos hacer nosotros es que alineamos
con el cliente un tiempo de congelación donde no se modifican los bloques o los waveforms o la configuración que sea en el entorno productivo, y lo que hacemos es exportar la configuración de producción a nuestro local para alinear o ponernos a nivel 0, es decir, necesitamos tener los cambios del cliente en lo nuestro, si no, lo vamos a sobreescribir. Hacemos los cambios en local y se prepara la subida. Vale. Ahora la siguiente pregunta, y ahora que yo he hecho todos estos cambios, me he alineado con el cliente, lo tengo que importar en producción. Vale, ¿cómo lo importo en producción? Si son pequeños cambios, no nos olvidemos que el Configuration Management tiene al final la interface, podemos importar un archivo IML desde la User Interface. Otra opción es con configuraciones y pesos de importación, ¿vale? Lo desactiváis primero, evidentemente nosotros desactivamos el ignore, le decimos que el ignore actúe en el último punto, importa toda la configuración que tienes en tus carpetas de configuración, en el config.sin y en los split, y por último vuelve a activar el ignore. O la solución que, bueno, al principio de los principios en Drupal 8, muy al comienzo, que era creación de código, ¿vale? Pero esto, digamos, bueno, invalidaría todo lo anterior. Y aquí un tip que, bueno, hablando con un compañero esta semana, me comentó que ahora, para el tema de excluir las traducciones de configuración y no sobreescribirlas, en el config.ignore hay un parche, ¿vale? No lo he llegado a probar todavía, ¿vale? Entonces, que sepáis que si tenéis problemas con las traducciones que está haciendo el cliente en productivo, ¿vale? Y no las queréis y las queréis ignorar, existe un parche para no sobreescribirlas. Vale. Este es otro caso muy típico que tenemos, que es que un desarrollador quiere instalar un módulo en local para desarrollo, por ejemplo, el módulo de Bell. ¿Vale? Este es el caso típico también. O también nosotros nos hemos encontrado que en un entorno no productivo, en un proyecto tenemos muchos entornos no productivos, tenemos que instalar un módulo solo en un entorno porque hace una conexión con un servicio para hacer unas comprobaciones, ¿vale? Entonces, para este caso, la solución es el módulo split. En la sección de módulos, como hemos visto anteriormente, tú le puedes indicar qué módulos quieres instalar en ese split. Este approach al final tiene una serie de requisitos. Bueno, o nosotros lo gestionamos de esta manera. Para llegar a este approach, nosotros hacemos los split por entorno. Si nosotros tenemos, en nuestro caso, el entorno local, el entorno develop, el de entorno testing, staging y producción, nos creamos un split para cada entorno. También he visto, o también hemos trabajado con otras opciones, donde tienes splits digamos, por rango de funcionalidades en los entornos. Puedes tener un split que te sirva para el entorno local, otro split que sea desarrollo para entornos de desarrollo, como puede ser develop, testing, staging, y otro split para producción. Esto te permite, pues eso, no tener que configurar tantos split, pero tiene una limitación, que tú en los entornos develop, testing y staging vas a tener la misma configuración. No puedes segregar la configuración si las tienes solo con una carpeta o un split. Y al final, pues eso, se añade el módulo split que se necesita en el split en la partición, en el split que quieres, y ese módulo solo se instalará en ese entorno. Aquí una cosa que nos ha pasado es, bueno, tanto al instalar módulos o al excluir configuraciones, es cuando abrís los YAMLs tenéis la sección de dependencias. Cuidado cuando excluís dependencias, porque os dará el típico error que lanzáis el drush-theme y os salta el error de que necesito instalar esta configuración, pero no encuentro estos archivos de configuración, ¿vale? Porque los habéis excluido o están en otro split, ¿vale? Cuidado con estas dependencias. Vale.
Este ya es un poquito más complejo, que también nosotros no lo hemos encontrado, ¿vale? Trabajáis en un evolutivo de un proyecto en desarrollo, ¿vale? En el mundo ideal crearíamos la feature branch, donde se desarrolla ese evolutivo sobre un proyecto que está en productivo, ¿vale? Y pues se trabaja en esa rama feature, se hacen los desarrollos, se testea, se valida con cliente, ¿vale? Y luego se despliega en producción. Pero no siempre es tan fácil o tan directo, porque te encuentras con que la realidad es que nos ha pasado a nosotros que tenemos que desplegar el evolutivo, pero solo una parte de lo que hemos hecho tiene que ser visible. He puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, el site slogan, ¿vale? Que es una configuración. Vale, a lo mejor dentro del evolutivo una de las partes, o dentro del nuevo desarrollo, una de las partes es cambiar el site slogan, que es de configuración, ¿vale? Entonces, el cliente quiere desplegar ese evolutivo porque quiere empezar a crear contenido, pero no quiere mostrar todas las configuraciones, todos los cambios, ¿vale? Entonces hay que gestionarlo de alguna manera, ¿vale? Nosotros, ¿qué aplicamos en este sentido? Nosotros creamos un split nuevo que es evolutivo o funcionalidad, como la queramos llamar, ¿vale? Donde se van añadiendo las configuraciones del evolutivo, ¿vale? Esto te permite, por ejemplo, si en paralelo estás además en un desarrollo con bugs, otros improvements del proyecto, en otro lado tienes el evolutivo y solo tienes un entorno para enseñar las demos al cliente, te permite que teniendo este split de evolutivo, o llamarlo como queráis, te permite que si hoy te toca hacer una demo del evolutivo, puedas cambiar con la variable del entorno al split evolutivo, hacer la demo y una vez hecha la demo, volver al split que no es el evolutivo y seguir desarrollando, o el cliente puede seguir testeando en el proyecto actual. Vale. ¿Por qué hemos adoptado esta forma de trabajar en alguno de los proyectos? Porque nos hemos encontrado que a la hora de desplegar en producción, en algunos casos, solo tenemos unas ventanas de tiempo de acción en producción limitadas. Es decir, solo podemos desplegar pues, una vez al mes en un punto muy concreto. Y además, esos despliegues se producen en un momento determinado, pero la publicación del site o de los nuevos cambios no se publican hasta un momento intermedio dentro de ese mes, por ejemplo. Entonces nosotros desplegamos toda la configuración en producción usando el split de producción y en paralelo tenemos el split del evolutivo ahí esperándonos. Hemos desplegado, el día que hay que hacer ese cambio para que se vea que sean los cambios, o sea, para que en producción los cambios sean públicos, cambiamos el split a evolutivo y automáticamente no tengo que desplegar otra vez, cambio la variable de entorno y veo los nuevos cambios del evolutivo en producción, ¿vale? Evidentemente, después del evolutivo, una segunda fase, que digamos sería de limpieza de ese split, lo que nosotros hacemos es movemos las configuraciones que teníamos en el evolutivo para borrarlas y las incluimos en los splits de producción, de staging o de testing, de lo que sea, y acabamos borrando ese split del evolutivo, ¿vale? Aquí sí, es cierto que esta metodología, bueno, es un caso muy concreto, ¿vale? Pero que se puede dar. Hay que ser muy metódico, entender muy bien cómo funciona el sistema de configuraciones y lo que va a hacer el split, porque, bueno, puedes generar bastantes problemas si no coordinas muy bien con tu equipo y los cambios, puedes tener problemas, ¿vale? Con la importación de cosas que no se deberían importar en un entorno no productivo, etc. Vale. Este caso, que yo creo que también es muy común, ¿vale? Este caso es el que al final
tenéis diferentes configuraciones, o sea, sí, diferentes valores para ciertas configuraciones. Es decir, el típico caso de Matomo, el Elasticsearch Connector o Google Analytics. Al final solo existe un archivo de configuración, pero dentro de ese archivo de configuración los valores son diferentes en diferentes entornos. En local apuntáis al servicio, al endpoint de migraciones de local, al MOC. En no productivo ya el cliente os da un endpoint no productivo donde podéis hacer el testeo de las migraciones, y en productivo al final tenéis el endpoint final donde vais a hacer la migración real, ¿vale? A la hora de configurar estos archivos, cuando veis las carpetas y empecéis a trabajar con estos con el split, os dais cuenta de que al final lo que está haciendo realmente es copiar el archivo con el mismo nombre y le está cambiando simplemente los valores dentro, ¿vale? No hace otra cosa. Al final lo que también hacemos nosotros es, ya no utilizamos la interface del módulo split, simplemente ya copiamos los archivos YAMLs de una carpeta a otra y cambiamos los valores que a nosotros nos interesan. Entonces no es necesario ya ni siquiera entrar a las configuraciones por la interface, ¿vale? Porque al final cuando vas detectando cómo funciona el módulo, lo puedes hacer directamente con el código, sin tener que entrar a la interface de Drupal. Vale. ¿Cómo se hace esto? Lo dicho. Lo podéis hacer desde la User Interface. Me voy al Split 1. Configuro el endpoint con esta URL, lo salvo y lo exporto. Me voy al Split 2. Lo mismo. Lo configuro con el endpoint que necesito, lo guardo y lo exporto. Así sucesivamente. Aquí unos tips también. Hemos hablado antes que teníamos dos formas de configurar los splits. De forma completa, que lo que hace es no guarda los archivos dentro de la carpeta config.sin, sino que la guarda dentro del split, o parcial, ¿vale? En algunos casos concretos, lo que nosotros hacemos es lo guardamos guardamos una versión en el config.sin para tener siempre un valor por defecto, ¿vale? Que se va a instalar siempre, en cualquier entorno. Aunque no configures los split, ¿vale? Drupal va a ir a la carpeta de config.sin y te va a importar eso. Entonces en esa carpeta nosotros guardamos valores por defecto. Y el segundo caso es lo que os he explicado, ¿vale? Que en lugar de ir a la User Interface, lo podéis copiar y pegar directamente en el código. Aquí un caso que yo creo que nos habrá pasado a todos es cuando lo configuréis de forma de la interface, usando la interface, cuando vais pasando de split a split, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque si no podéis sobreescribir los split de otros entornos. Es decir, tú empiezas configurando el local, haces la configuración de local de lo que quieres cambiar y lo exportas. Y ahora quieres configurar los valores de esa misma configuración para el segundo entorno. Lo que hacemos es, en local, te cambias la variable de entorno porque ahora me voy a poner en el segundo entorno, porque quiero exportar esa configuración, la que va a tener el segundo entorno. Ojo, tenéis que hacer siempre, porque esto lo he visto que nos pasa al principio, hacer un Drush theme para poneros a 0 con la configuración que teníais anteriormente en ese split, porque si no vais a machacar la configuración que teníais del primer split de local sobre el segundo. Os importáis, hacéis un Drush theme del entorno 2 y empecéis a hacer vuestros cambios, ¿vale? Una vez que habéis terminado es cuando ya podéis exportar esa configuración y se guardará dentro de la carpeta del split en el que estéis. Vale. Otro caso que también es, no sé si lo habéis tenido o no, es
Cuando creamos las vistas y ponemos una referencia a términos de taxonomía, ¿vale? Drupal, cuando exporta esta configuración de las vistas, los términos de taxonomía los guarda con el ID del término de taxonomía, ¿vale? Cuando estáis en un proyecto ya que tiene rodaje, al final el cliente crea términos de taxonomía en no producción tenéis otros y en local tenéis otro. A nosotros nos pasa que no en todos los proyectos podemos hacer backups de la base de datos. Es decir, esto parece algo que es muy normal, pedir un backup de la base de datos y ponerla en el entorno que queramos para igualar la base de datos, pero no siempre es posible, pues por temas legales o por privacidad, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos hemos encontrado que hemos tenido que desarrollar unas vistas que tenían relación, entity reference, a términos de taxonomía. ¿Qué pasa? Que los términos de taxonomía en tu local son 1, 2, 3, en no productivo pueden ser 4, 5, 6 y en productivo pueden ser 7, 8, 9. ¿Vale? Entonces, cuando tú exportas tu vista, los términos de taxonomía no coinciden y no te va a funcionar la vista. ¿Vale? ¿Entendéis un poco el proceso, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Vale. Se crean los términos en el mundo ideal, se crean los términos de taxonomía en producción, se hace un backup, se pone este backup en todos los entornos no productivos y en tu local, y entonces estáis igualados, ¿vale? O sea, tenéis la misma base de datos con los mismos términos de taxonomía en todos los entornos. Pero esto no siempre es posible, ¿vale? Si no tienes acceso a los backups, tienes muchos entornos, no es necesario instalar módulos adicionales, porque esto se puede gestionar también, bueno, aparte con código custom, se puede gestionar con módulos que te exportan contenido, ¿vale? Hay una serie de módulos que te permiten exportar el contenido y podéis exportar los términos de taxonomía. Pero una solución es hacer en la configuración split, ¿vale? Es posible configurar las vistas por entorno, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando no tenemos acceso a estos backups y tenemos diferentes términos de taxonomía? Nosotros nos acabamos creando los términos de taxonomía que va a tener esa vista en producción, en no producción y en local, con sus términos de taxonomía, ¿vale? Con sus IDs. Hacemos una partición, hacemos una configuración tanto para local, con los términos de taxonomía que yo tengo local, copiamos ese archivo, lo ponemos en el segundo split, editamos el archivo YAML y le ponemos los IDs que nos ha generado en el entorno no productivo. Hacemos lo mismo para el entorno productivo. Copiamos ese archivo YAML, lo pegamos en el entorno, en el split de productivo y le ponemos los IDs del entorno productivo. Con lo cual, cuando despleguemos en los diferentes entornos, esa vista va a seguir funcionando. Vale, hay que tener una cosa en cuenta, que esto nos ha pasado. ¿Qué pasa si después de haber hecho este desarrollo sí que podéis hacer un backup o se hace un backup del entorno productivo a todos los entornos? Eso va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque ya los IDs serán los de producción y no serán los que tú has configurado en tu split. Por lo tanto, tendrás que volver un paso para atrás y borrar esa vista de los splits, es decir, esa vista ya únicamente estará configurada de forma global, estará configurada en la carpeta config.sin para todo el proyecto, ¿vale? Entonces, cuando se importe, lo importará directamente en todos los entornos. Vale, y hasta aquí ha sido esta charla, ¿vale? Quería un poco introduciros la configuración y los casos reales que nos hemos encontrado. ¿Alguna pregunta o casos? También me gustaría... Me gustaría también preguntaros si tenéis otros casos o cómo lo habéis aplicado en proyectos reales. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la charla, está muy interesante. Quería comentarte en el último caso de taxonomía, una cosa de cómo lo estamos organizando nosotros, más orientado a lo que son los términos. Nosotros estamos usando el módulo de machine name de los términos y así digamos que cada vez que modificamos una vista no tenemos como que replicarlo por cada uno de ellos
y creo que puede ser algo interesante también. ¿Has dicho el módulo, perdona? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho lo que se llama el módulo? El módulo, si no recuerdo mal, Taxonomy Machine Name. Vale. Y Dale. Por aportar si lo vas a explicar tú, pero si no... Lo que quiera. No, es que yo lo iba a comentar también eso, porque sí es verdad que es un problema el tema de los IDET, pero el módulo que dice el compañero, lo que te crea es un campo básicamente es un campo de texto que a los términos se le asigna un nombre de máquina. Y entonces la vista, en vez de apuntarlas a los IDET, las apuntas a... Vale. Y eso sí que es igual en todos los entornos. Como una variable de entorno al final. Sí, a grosso modo eso es. Vale, pues gracias por el apunte. Aporto una cosilla, que hablando de eso, el Taxonomy Sync, también ese módulo... Sí, eso es lo que decía antes, que podéis utilizar Taxonomy Sync para... Lo que pasa es que es instalar otro módulo más. Sí. Entonces, ahí lo que iba yo es... Si quieres evitar instalar, como han dicho en la primera presentación, instalar 5 módulos más al proyecto, pues hombre, pues si ya tienes config split para tu proyecto, pues aprovéchalo, sí. Pero gracias porque al final es muy engorroso, ¿eh? Las vistas y los IDs, sí que es engorroso. Quería preguntar otra cosa. Tenía la duda, porque es verdad que hace tiempo que no trasteo demasiado el módulo de config split. Me acuerdo que en su día, a nivel de administración de UI, no estaba la opción de splitear temas, pero tú a partir del YAML directamente sí se podía. Sí tenía esa funcionalidad. No sé si ya está incluida a nivel de administración o si le van a seguir dando seguimiento. A ver, porque he hecho capturas de la última versión. Dices que había una opción de... Perdón. Dentro de lo que es la estructura del fichero YAML. Del fichero. Hay una que igual te pone módulos o módulos. temas. Había uno de temas y donde tú también podías splitearlo. Vale. A nivel de administración eso, el día que yo lo vi no estaba. No sé está. Si lo habrán evolucionado o no. Yo lo necesité para un proyecto hace, casi 2 años y pico, ya 3, pero no le he vuelto a dar seguimiento porque ya acabamos ese proyecto y en este no lo he necesitado, entonces no te puedo, no sé si le habrán, está como una issue en Drupal en el módulo. Diría que sí, vale. Porque claro, la funcionalidad digamos que la tiene, pero no funciona, es verdad, al principio no funcionaba para los temas, pero aquí no he vuelto a necesitarlo y no me he encontrado con el problema de tenerlo que usar. Vale, bueno, muchas gracias. Quería preguntarte por si un caso que suele ocurrir, a ver si lo ha ocurrido y sabéis cómo solucionarlo o no se puede solucionar. Muchas veces al sincronizar configuración, al importar configuración, que donde estás activando un módulo y ese módulo a su vez está implementando configuración, el problema es que hay que cuando Drupal intenta sincronizar la configuración, a lo mejor intenta primero importar la del módulo y como no está activo te salta el error de dice te necesita este módulo debe estar activo. Entonces mi pregunta es si eso se puede solucionar de alguna manera, porque yo lo que hago pues activo primero el módulo y después importo la configuración. Yo no me encuentro con ese caso, pero pensando no sé si con el tema de porque puedes decirle pero eso a lo mejor no. Porque la configuración no sé si habrá alguna forma de darle un orden a la... Sí, claro. Sí, el único activarlo antes. Sí, que está comentando el compañero que trabaja conmigo en un proyecto que tiene una herramienta para activar antes los módulos, hacen una activación de los módulos y luego hacen la importación total de todo. ¿Vale? Entonces, en un preproceso, vamos a llamarlo así, activo y luego lanzo toda mi configuración. Hay ocasiones en las que no hay. Eso es, lo que está diciendo es que en esos casos, un preproceso activas y luego importas toda la configuración. Vale. Allá está. Vale. Yo lo que haría en ese caso, compi, sería en un hook update. Tú puedes activar un módulo, ¿no? Sí. El proceso el proceso de deploy siempre hace update, ¿no? Lo primero, luego hace el theme y luego hace un deploy y luego el hook de los... el hook. Sí, el hook lo harías en otro módulo para que activara... Sí, pero estoy diciendo, yo tendría un módulo... Siempre suele haber un módulo base, config... Siempre tienes un módulo que lo has activado al principio, ¿no? Eso es. Que puedes hacer eso...
Eso es, sí. Y entonces lo activas en un update y ya luego todo te va a ir. Eso es, también. Es una opción. Pues. Ay, perdona. Espera, que te van a dar el micro. Yo que, por ejemplo, con... vale. ¿Así? Has dicho, por ejemplo, que para las pequeñas configuraciones de valor, por ejemplo, con Google Analytics, no hace falta usar la interface, sino que puedes meter los archivos manualmente. La pregunta que tengo es, ¿luego eso queda reflejado en la interface? Sí. Evidentemente tienes que tocar el archivo también del split, ¿eh? Es decir, Vale. esto lo haces cuando eso has configurado. Configuras primero el split y luego lo único que Sí, haces es cambiar manualmente. pero yo eso lo hago ahora que ya sé cómo funciona el split, qué toca, qué añade en cada archivo YAML. Pero mi recomendación, si no has manejado mucho, vete a la interface, expórtalo, mira el YAML, lo que te genera, y luego cuando vas cogiendo soltura, ya no hace falta que entres en la interface, ya vas, yo voy por código, ya sé lo que tengo que hacer y me lo detecta, Sí. ¿vale? O sea, pero mi recomendación, al principio, si no lo tienes muy controlado, vete por interface. Ten cuidado cuando te cambies de los split, lo que te he dicho, no sobreescribas los de otros lados y expórtalo. Y luego ya verás que si haces un git diff, verás, oye, pero si solo me está cambiando una línea entre un split y el otro, ¿vale? Es el valor del YAML, o sea, el valor donde pone URL, 2 puntos, y eso es lo que cambia, no cambia otra cosa. Dirás, bueno, pues no necesito pegarme un cuarto de hora en la interface, exportar, cambiarme tal, no, yo me copio el archivo, lo pego, lo cambio a mano y me ha costado 1 minuto. Vale, gracias. Hola, buenas. Gracias por la charla. Y mira, te quería comentar, yo trabajo en un proyecto que es como un perfil de instalación que tiene muchas funcionalidades que se activan con config splits. Y a veces se da que una funcionalidad depende de otra, ¿vale? Entonces, hay una opción que se llama Stackable para poner apilables los config splits, pero yo nunca he conseguido hacerla funcionar bien. O sea, funciona bien, pero cuando exportas la configuración tienes que seleccionar a mano, o sea, se mezclan los archivos en los splits, como sabes lo que haces, tienes que versionar los que tú sabes que están en cada Eso split. es. Pero automáticamente nunca he conseguido que eso me funcione. Y quería saber si lo habéis conseguido vosotros o sabéis. No me he encontrado en esa casuística, no sé. No, estoy pensando a ver si alguna solución, pero así Es como que el segundo split tiene dependencia sobre el primero, de alguna forma lo detecta el módulo y Eso mete es. toda la configuración que debería ir en el split primero en el segundo. Eso es. Ahí. Pues. Nada, luego Sí, lo comentamos. Si se te ocurre algo, me lo me dices. quedo con tu cara y luego si eso Muy le bien. damos una vuelta. Gracias. Buenas. Nada, para comentar nada más que tenemos también en el Drupal Core a nivel sin config split, sin módulo adicional, hay una funcionalidad, un soporte para excluir lo que es la configuración de la configuración exportada. Eso se introdujo en el 8, lo tengo por aquí porque no recordaba el nombre exactamente, lo estaba buscando, creo que está en el 8.0, de hecho, es config exclude modules, ¿no? Que va en el setting. Esto sería una alternativa sencilla, simple, que ya viene en el core y que puede servir para un caso más sencillo, ¿no? Config split tiene muchas más opciones, por supuesto. Dices, por ejemplo, que en el settings tú puedes hacer la configuración de un YAML, ¿no? Quiere decir que puedes cambiar los valores directamente en el settings. Ahí lo que hace es que pone la lista de módulos que no quiere evitar que Vale, se exporte sí. la configuración y ya está. Vale, sí. Eso, bueno, hay que tener cuidado porque por Eso, dependencias sí, es y lo que tal dices. puede que no funcione. Pero, por ejemplo, para Devel, el caso más clásico, Claro. funciona de maravilla. Y Eso no hay es. que poner una capa muy compleja, ¿no? Claro. Eso funciona muy bien cuando tienes pequeños proyectos que no tienes muchos entornos, pero nosotros, o sea, Sí. esta configuración es real, ¿eh? O sea, nosotros tenemos tantos entornos, ¿vale? Y en cada sitio hay módulos que están en unos, en otros no, ¿vale? Están cambiando los nombres, pero entonces, cuando tienes muchos entornos,
El split, no sé hasta qué punto, bueno, yo lo vería para eso, yo lo veo para un pequeño proyecto que tengas local a lo mejor y no producción, ¿vale? Para cuando tienes ya más volumen o más lógica de negocio, el split va muy bien. Sí, sí, no, sin duda. No, sí. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Diego. Es una consulta por una cosa que nos pasó en una ocasión, que si sabes o si alguien sabe si es posible excluir de la base de datos una configuración. Directamente que tú tienes una configuración, pero que no te la guarde en la base de datos. Que no te la metan. Que no te la guarde, porque el ignore lo que hace es, la ignora cuando exportas o importas. Correcto. Pero te guarda la configuración en la base de datos, Sí, ese sí. valor. Algo que directamente no lo refleje en la base de datos. Ahí, usted, sí que no me encuentro. No Pero, guardarla. Bueno, si tienes si por lo que sea te genera 5000, te tira al sitio. Porque me ha pasado, básicamente. Entonces, tuvimos que buscar otra solución alternativa para arreglar eso. Pero el tema es... Con estos módulos, no. Que eso no nos afecta, pero sabéis si hay algo que permita directamente... Esto no quiero que se quede reflejado en la base de datos. Nosotros, pero no sé si es el caso. Pero, por ejemplo, todo lo que son credenciales. Que eso es. Nunca deben guardar en base de datos y nunca deben ir además al repo. Ponemos valores AMI y luego los gestionas con variables de entorno que están fuera del sitio, además. Eso es. Imagínate que tuvieras un montón de web forms y dijeras, no, quiero que los web forms ni se me queden en la base de datos el registro de que tienen configuración. Para que, por ejemplo, cada vez que viene un pies caché, no los genere otra vez, cosas por el estilo. Pues a bote, no sé si habrá algún módulo, a bote pronto lo único que se me ocurre es... Esto fue como hace 6 o 7 meses, tuvimos que solucionar de otra manera por si alguien... Un servicio, claro, al final es... Sí, claro. Me voy a un servicio porque sé que el servicio no me... Pues lo llamo y donde está la información guardada es en el servicio, no es en mi Drupal. Sí, porque Drupal al final, si tiene configuración, te la importa. Pues me lo saco a un servicio donde, si es por seguridad o por lo que sea, pues... Sí. Lo que has comentado, sí que nosotros también lo utilizamos. Nosotros tenemos lo que se llama el Vault, donde están allí las usuarios, los passwords, y utilizamos variables de entorno, que las llamas, bueno, trabajamos con Kubernetes, los tenemos así, va al Vault, coge las credenciales y las pone, y no se guardan en Drupal. Eso es. Que al final no deja de ser también editar los YAMLs, bueno, nosotros editamos ya los YAMLs directamente, si sabes cómo funcionan, los editas, le pones la variable de entorno y a funcionar. Sé que al hilo de esto han sacado otro módulo, no lo he probado todavía, para gestionar también el tema de las passwords para que no se guarden en configuraciones, etc. No recuerdo el nombre, pero están trabajando también, hay gente trabajando en módulos de este tipo. No recuerdo el nombre. Puede ser algo así, pero sí, luego igual otro sobre ese también lo de siempre, ¿vale? Que puede que sea el key, sí. Está bien también. Bueno, le he echado una primera vistazo para ver alternativas, sí, porque al final está relacionado con la configuración. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, simplemente un poco de spam, ¿vale? Para nuestro equipo de Portugal está preparando también un Drupal Day en este caso en Lisboa, ¿vale? Si pasáis por Lisboa en esas fechas, en octubre, ¿vale? Que sepáis que podéis acudir a un Drupal Day en Lisboa, ¿vale?